En la clase de hoy vamos a dar comienzo al trabajo práctico número 3 de fisiología vegetal, el cual está relacionado con la nutrición mineral. Este trabajo práctico se va a dividir en dos clases. La del día de hoy va a abarcar los síntomas visuales de deficiencias de nutrientes de las plantas y en la próxima clase veremos la absorción desigual de cationes y aniones. Para un crecimiento y desarrollo normal, así como para completar su ciclo de vida, las plantas requieren de ciertos elementos minerales que no pueden ser reemplazados por otros. Por tal motivo son llamados elementos esenciales, como habrán visto en la teoría. Cuando uno de ellos falta, se manifiestan síntomas variables que dependen del elemento faltante, la intensidad de la deficiencia y de la especie vegetal en cuestión. Estos elementos esenciales se denominan macro y micronutrientes y constituyen aproximadamente el 5% de la materia seca del vegetal. No obstante, existen otros elementos que no son considerados elementos minerales, como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, ya que estos no provienen de la matriz del suelo y sí de la atmósfera. A pesar de constituir solamente el 5% de la materia seca, son esenciales para que las plantas puedan completar su ciclo de vida. Cada elemento mineral no puede ser sustituido por otro, y la esencialidad está dada porque cada uno de ellos está incluido bioquímicamente en uno o varios procesos fisiológicos. Antes de comenzar con la descripción de los síntomas visuales de deficiencias de nutrientes de las plantas, analizaremos las principales causas de carencias de nutrientes, las cuales pueden deberse a la propia ausencia del nutriente en el suelo, al pH del suelo o al exceso de un nutriente en el mismo. En un suelo ácido, con un pH por debajo de 6, los micronutrientes, a excepción del molibdeno, sí están disponibles para ser absorbidos por las plantas, pero no los macronutrientes. En un suelo neutro, con un pH entre 6,6 y 7,5, el pH es ideal porque suele contener todos los nutrientes que necesitan las plantas. No obstante, independientemente de que el pH sea el adecuado, si el suelo es pobre, puede haber carencia de nutrientes igualmente. Finalmente, en un suelo alcalino, con un pH por encima de 7, la mayoría de los micronutrientes no están disponibles para ser absorbidos por las plantas. El antagonismo entre los nutrientes se produce por las interacciones entre iones con propiedades físico-químicas similares. Además, la competencia que se da entre los iones puede darse por la entrada a un mismo canal proteico o por la unión a una proteína transportadora en la raíz. Dentro del grupo de elementos antagónicos podemos resaltar la competencia entre sulfato y molibdato, potasio y magnesio, nitratos y cloruros, potasio y magnesio o lo que se da entre el potasio con el amonio. Además, para la evaluación de síntomas por deficiencia de nutrientes hay que tener en consideración que en ambientes agrícolas o naturales el diagnóstico puede ser más complejo que si se trata de una sola planta aislada, ya que, por un lado, se pueden producir carencias crónicas y agudas de varios elementos simultáneamente. Y por otro lado, hay que tener en consideración que algunos agentes biológicos y químicos inducen manifestaciones en las plantas que producen síntomas similares a los de algunas deficiencias nutricionales, como pueden observarse en las últimas dos imágenes de estas hojas de maíz, en donde se ven daños tanto causados por herbicidas como por enfermedad. La identificación de carencias nutricionales a través de la observación de síntomas es una técnica aplicable a campo. Sin embargo, hay que tener en consideración que los síntomas aparecen luego de que el suministro es muy bajo, por lo que podría ser tarde para corregir la deficiencia mineral mediante fertilización. A la hora de definir qué nutriente mineral está carente, hay que tener en cuenta
la movilidad del mismo dentro de la planta. De esta manera, los síntomas de elementos móviles aparecerán en las hojas viejas y los inmóviles en las hojas jóvenes o nuevas. El nitrógeno es un macronutriente móvil, por lo tanto, los síntomas comienzan por las hojas más viejas. Se aprecian hojas de color verde pálido más claras que el resto, que van evolucionando hacia el amarillo, incluso en las nervaduras. Aunque el amarillamiento afecte a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas que pueden llegar a caer. Se aprecia un debilitamiento y falta de crecimiento, y, aunque la planta florezca, esta se nota en muy mal estado. Estos síntomas pueden dar confusión, porque también pueden aparecer si hay problemas en las raíces con parásitos o por un exceso de riego. El fósforo es un macronutriente móvil, por lo que los síntomas comienzan por las hojas más viejas. Se pueden apreciar hojas con un verde oscuro apagado, que adquieren luego un color rojizo púrpura característicos y llegan finalmente a secarse. La brotación, el crecimiento de las raíces, el desarrollo de los frutos y la floración disminuyen cuando hay una carencia de este elemento nutricional. Los primeros síntomas de la carencia de potasio se observan en las hojas viejas, cuyas puntas se secan después de haber amarillado. Pero cuando la deficiencia es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse. Son síntomas parecidos a la deficiencia de magnesio, pero los del potasio se centran más en los bordes. En general, se reduce la floración, la fructificación y el desarrollo de toda la planta. La deficiencia nutricional de magnesio se puede apreciar muy bien en las hojas viejas, las cuales presentan un color amarillento tanto entre los nervios como en los bordes, menos un triángulo verde que queda en la base, como se puede apreciar en la imagen de la hoja de cítrico. Más tarde también se ven afectadas las hojas más jóvenes, las cuales finalmente tienden a caerse. Una de las causas más frecuentes de la carencia de magnesio es el exceso de potasio en el suelo, por lo que estaría generándose un antagonismo entre ambos elementos nutricionales. El calcio es un macronutriente inmóvil, y aunque los síntomas de su deficiencia varían entre especies vegetales, generalmente se observará necrosis de los ápices y de las puntas de las hojas jóvenes, además de algún tipo de deformación de las mismas, generalmente en forma de gancho hacia abajo, cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior o adoptan una apariencia dentada, y a menudo también se puede observar una clorosis en el nuevo crecimiento. Hay que tener en cuenta que suele ser difícil distinguir los síntomas de deficiencia real de calcio de los que provocan otras carencias nutricionales, frecuentes en suelo ácido, como la deficiencia de magnesio, de potasio, de fósforo, de molibdeno o efectos tóxicos por exceso de manganeso o aluminio. Además, hay que tener en consideración que la podredumbre apical o blossom end rot en frutos de especies susceptibles se atribuye a alteraciones en la absorción y transporte de calcio desde las raíces hacia los mismos, concretamente en su parte distal. La falta de calcio provoca una pérdida de integridad de las membranas, ocasionando ruptura de paredes celulares. En términos prácticos, esto significa pérdida de turgencia de las partes apicales con progresión en forma de círculos concéntricos, como se pueden observar en las imágenes, lo que provoca finalmente la reducción en la calidad del fruto. La deficiencia de azufre es poco frecuente y se presenta como una clorosis general, con hojas más claras hacia la parte superior de la planta. Los síntomas son muy semejantes a la carencia de nitrógeno,
y es difícil saber si corresponde a uno o a otro, a excepción de que se dan en las hojas jóvenes, por lo que sería necesario un análisis foliar de laboratorio para corroborar efectivamente si se trata de una deficiencia de azufre o nitrógeno. La clorosis férrica se observa en primera instancia en las hojas jóvenes. Estas se ven amarillas, menos las nervaduras que permanecen verdes. Sin embargo, si la carencia de hierro se prolonga en el tiempo, las hojas quedarán casi totalmente amarillas. Finalmente, las hojas se arrugan y se caen. No es una clorosis uniforme. Por ejemplo, se pueden ver en la misma planta ramas con clorosis bastante fuerte junto a otras ramas que presentan coloraciones verdes. La carencia de manganeso ofrece síntomas parecidos a los del hierro. Hojas jóvenes amarillas entre las nervaduras, que permanecen verdes. Sin embargo, se puede diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de las mismas. La carencia de zinc se da sobre todo en árboles frutales, en las hojas más jóvenes. Los entrenudos se acortan en los brotes, formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Asimismo, se puede observar una apariencia moteada debido a la clorosis internerval de las hojas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se pueden caer fácilmente. La carencia de cobre es la más difícil de diagnosticar. En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas, poco específicas, que aparecen primero en las hojas jóvenes y activas. La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia, aunque en los cítricos se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de los frutos. Aunque es poco frecuente la carencia de molibdeno, los síntomas son muy parecidos a la falta de nitrógeno. Una clorosis general, empezando por las hojas viejas. Puede mostrarse como deformaciones en las hojas nuevas, que se curvan hacia arriba, o como clorosis entre las nervaduras en hojas intermedias e inferiores, o también como necrosis en los bordes de las mismas. La deficiencia nutricional de boro se observa principalmente en los tejidos meristemáticos de la planta y provoca un crecimiento lento con apariencia general de achaparramiento. Además de la falta de desarrollo, se evidencia clorosis de las hojas jóvenes y frecuentemente alteraciones de los frutos con necrosis interna y ahuecamiento del tallo en algunas especies hortícolas y florícolas. Los síntomas de deficiencia de cloro se presentan como manchas cloróticas acompañadas de puntos necrosados localizados entre las nervaduras o en los bordes de las hojas más jóvenes. En casos avanzados, la deficiencia de cloro puede provocar marchitamiento. Esta deficiencia es muy rara, puesto que sales que contienen cloro, como el cloruro de sodio, se encuentran en la mayoría de fuentes de agua, así como en los fertilizantes en formas de impureza. A continuación encontrarán un link al servicio de extensión de la Universidad de Nebraska, en la cual existe una clave de identificación de síntomas de deficiencias nutricionales en soja. Asimismo, también hay un link hacia una traducción al español de dicha página adaptada por el ingeniero agrónomo Ricardo Melgar. Estudios recientes han demostrado que además de los elementos esenciales, existen otros que son considerados benéficos para las plantas.
debido a que estimulan el crecimiento, pero no son esenciales para el desarrollo, o lo son solo para ciertas especies y o bajo condiciones específicas. Dentro de estos elementos benéficos podemos citar a los siguientes: al sodio, al cobalto, al aluminio, al selenio y al silicio. En la figura se pueden apreciar los distintos efectos que producen los mismos durante el desarrollo de las plantas. Ahora se propone una actividad de identificación visual de síntomas para determinar la carencia nutricional existente. Finalmente, se recomienda visitar las siguientes páginas web para ampliar la información brindada en este trabajo práctico.